Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Jovanka Art. En este tutorial vamos a reciclar dos botellas de una forma muy sencilla y con un resultado espectacular. Voy a empezar haciendo unas pequeñas rosas con un trozo de goma eva blanca. Estas flores son súper fáciles de hacer, sencillamente tenemos que cortar como si fuera una forma de espiral y con la tijera ir haciendo un corte un poco ondulado. Y una vez está cortado, la parte exterior de la circunferencia que hemos cortado, empezamos a enroscarla sobre sí misma y cuando llegamos a la parte final, el último trocito que es como una tapita, lo vamos a pegar con silicona caliente para que aguante toda la estructura de la flor. Cuando ya la tenemos pegada, puede que haya alguna parte de la parte de abajo que quede un poquito demasiado ancha. Entonces es el momento de recortarla a nuestro gusto. También estoy cortando unas formas como si fueran unas hojitas que me van a servir para hacer el relleno de la composición floral. Sencillamente voy cortando a ojo trocitos pequeñitos de goma eva o foamy con forma como si fuera de lágrima. Y también con un cortador de goma eva o papel, he cortado estas florecitas chiquititas. Y voy a empezar a montar todo sobre la botella con cola blanca. Voy a utilizar una cola blanca de carpintero y también voy a utilizar cintas de encaje o pasamanería para darle textura y relieve a la botella. A medida que voy pegando los trozos de encaje o pasamanería sobre el cristal, voy aplicando una capa de cola blanca en la parte superior para ayudar a endurecer la tela y que luego me sea más sencillo poderla pintar y poder trabajar sobre ella.
Cuando ya tengo pegada toda la pasamanería o encaje, voy a empezar a pegar las flores y las cosas que he hecho con la goma eva, y voy a hacer un volumen en una de las partes de la botella, en el lado izquierdo superior, y voy a intentar que todas las flores queden como agrupadas para darle un volumen interesante a la botella. He dejado un trocito sin poner encaje ni pasamanería porque luego a la hora de pintarlo quiero que ese trozo pues tenga una textura diferente. Cuando acabo de poner todas las piezas de pasamanería, encaje, las flores y las hojas de goma eva, voy a pasar a darle una capa de cola blanca en toda la superficie para que endurezca el trabajo y lo dejo secar. Y voy a pasar a hacer una segunda botella. Esta solamente va a llevar 3 flores de goma eva y unas hojitas. Y luego le vamos a dar decoración, la vamos a acabar con una decoración de forma diferente, aunque también va a tener un resultado espectacular. Y cuando ya tengo las piezas montadas, lo voy a pasar a pintar con pintura en spray. La cola blanca va a servir de imprimación y la pintura en spray va a conseguir que el trabajo se fije sobre el cristal y va a quedar un trabajo súper duradero. O sea, aunque le pasemos un trapo para limpiarle o con el paso del tiempo, no se va a ir la pintura. Va a quedar muy bien agarrada sobre el cristal y sobre todo el trabajo. Y una vez tengo seca la pintura en spray, voy a empezar a utilizar pinturas acrílicas para darle pues un poco de color y un poco de gracia a todo el trabajo. Primero he utilizado el pincel sin demasiada pintura para empezar a sacar volúmenes, pero ahora voy a empezar a utilizar una esponja porque sobre las zonas de cristal donde no hay pasamanería o encaje, como está muy lisa y está muy brillante la pintura, si utilizo un pincel puede ser que se me marcaran las pinceladas. Entonces utilizo una esponja para conseguir un difuminado suave y que no se noten las pinceladas. Mi intención en esta botella es hacer un degradado y que la parte superior de la botella se vea más clara que la parte de abajo. Entonces voy a utilizar ahora negro, usando el mismo azul que he utilizado antes. Voy a utilizar un poquito de negro para oscurecer la pintura y voy a empezar a difuminar de abajo hacia arriba, haciendo que vaya el color de más oscuro a más claro.
Primero utilizo negro con el azul, pero luego también voy a utilizar un azul más intenso añadiéndole a la mezcla que ya he hecho. Y con eso, un poquito de paciencia y con la esponja voy a ir haciendo el degradado de abajo arriba. Voy alternando las dos cosas, el pincel y la esponja. Y si por ejemplo veo que se me ha ido un poquito la mano con el oscuro, pues luego voy corrigiendo. Se trata de ir consiguiendo un degradado lo más interesante que podamos. Y una vez voy acabando el degradado, con pintura blanca voy destacando las flores y las partes que más me interesan, siempre en la parte superior, porque quiero conservar la parte de abajo oscura para que tenga ese efecto de degradado que estoy buscando en esta botella. A las flores pequeñitas les voy a dar un punto de luz con unos brillantitos. Le pongo un poquito de cola blanca y los voy pegando. Y ya voy a dejar secar la botella. Ha quedado súper bonita. ¿Habéis visto qué fácil ha sido? Tampoco ha sido tan difícil y el resultado es increíble. Y ahora voy a empezar con la segunda. Lo que voy a hacer con esta botella es también un juego de degradado, pero de una forma diferente. Tanto la parte de abajo como la parte de arriba van a ir más oscuras y la zona con más luz va a ser la parte central donde están las flores. Voy a utilizar la esponja para pintar toda la botella porque así le va a dar un aspecto diferente al aspecto que le ha quedado con la pintura en spray, porque la pintura en spray le deja un aspecto brillante, demasiado liso y no me acaba de gustar. Como os he dicho antes, he utilizado la pintura en spray para que me sirva para que aguante el trabajo. La pintura en spray sobre este tipo de trabajo en botella nos va a servir también como de imprimación, o sea, va a hacer que el trabajo sea muchísimo más duradero. Tenemos que tener un poco de paciencia para ir consiguiendo este degradado tan interesante, y entre capa y capa tal vez es bueno que vayamos dejando secar para que no se nos mezcle, o sea, para poder controlar un poquito más el trabajo. Y ahora voy a hacerle una decoración con pintura acrílica y un pincel de punta fina. Utilizo pintura acrílica blanca y la rebajo con un poco de agua para que se deslice mejor sobre el trabajo. Y voy a hacer una pequeña decoración sencillamente haciendo rayitas y pequeñas hojas.
Una vez he acabado de hacer estas hojitas y rayas pequeñitas, que van a ser la parte más profunda del dibujo, espero a que se seque y empiezo a cargar el pincel mezclando blanco con azul. Y voy a hacer unas hojas más grandes y unos tallos que van a ir sobre el dibujo que he hecho antes. Cuando cargo el pincel no siempre utilizo las mismas cantidades de pintura, o sea, no utilizo siempre la misma cantidad de azul y blanco para conseguir que todas estas hojas que estoy haciendo no sean todas exactamente igual, que alguna tenga un poquito más de luz con el blanco o un poquito más de oscuridad con el azul, y así voy consiguiendo un poquito más de profundidad. Es una forma muy sencilla de hacer hojas y de hacer tallos que con un poco de práctica todos podemos llegar a hacer. Para hacer los tallos el pincel tiene que tener poca pintura y tenemos que, como os he dicho antes, rebajar la pintura con un poquito de agua para que se deslice bien. Así vamos a conseguir tener bastante control sobre los tallos que dibujamos. Una vez he acabado de hacer toda la composición floral, utilizo un buril con una punta redonda muy chiquitita para darle un poquito más de juego a toda la composición, y voy haciendo pequeños puntitos concentrando más cantidad en la parte que está cerca de las flores, y a medida que me voy alejando de esa zona haciendo pequeños puntos, uno aquí y uno allá, para que tenga un poco más de gracia todo el conjunto. Las flores que he hecho con goma eva quiero que resalten más, quiero que resalten sobre la botella y sobre el dibujo que he hecho. Entonces les doy un poquito de blanco en toda la parte superficial o la parte más superior de las flores. Y ahora voy a empezar a hacer la decoración, el resto de la decoración de la botella. Voy a utilizar una cinta de organza de un color azul claro que me va muy bien con los mismos tonos que estoy utilizando con la pintura. Y voy a sencillamente con un poquito de silicona caliente pegarle primero una punta de la cinta que estoy poniendo y a partir de ahí empezar a enrollarla en todo lo que es el cuello de la botella. No voy a ponerle demasiada silicona caliente porque quiero que quede esponjoso, que no se vea todo pegado y apretado. Quiero que se vea la textura de la organza. Primero pego una cinta que la pego como os he dicho, con 2 puntas de silicona y después le pongo otro trozo de cinta encima para conseguir más volumen. Para acabar con la decoración de la organza en la parte superior de la botella le pongo un pequeño lazo y en la parte de abajo también le voy a poner un trocito de organza para que el conjunto quede más armonioso. Y ahora voy a utilizar la pistola de silicona caliente para hacer una mariposa.
Lo hago sobre un cristal porque así será más fácil luego de poder despegar. Voy a hacer 2 alas por separado y luego las voy a unir. ¿Por qué las hago por separado? Porque así pues tendrá un poquito de movimiento. Voy a poder pegarlas como si la mariposa tuviera las alas abiertas. Sencillamente hago 2 formas fáciles de ala y hago un trocito de silicona en forma alargada que me va a servir como de cuerpo y va a ser donde pegue las 2 alas. También voy a utilizar un trocito de aluminio o alambre para hacer las antenas. Despego las alas del cristal con una cuchilla y sencillamente con la pistola de silicona caliente voy a montar la mariposa, dejando las antenas pegadas por la parte de atrás. Una vez tengo la mariposa hecha, le doy una capa de cola blanca para cubrirla con purpurina plateada, porque a esta botella le voy a dar un punto brillante. He hecho 2 mariposas, una para la parte superior y una para la parte inferior, y una vez las tengo acabadas las pego sobre la organza con la pistola de silicona caliente. Y en la parte central de las flores también le pongo un poquito de cola blanca y un poquito de purpurina plateada. Y con esto ya están acabadas estas 2 preciosas botellas, recicladas y con un resultado precioso, dignas de decorar cualquier rincón de nuestra casa o para hacer un regalo súper personalizado. Espero que os haya gustado este tutorial. Como siempre estoy encantada de ofreceros mis ideas para que vosotras podáis hacer las creaciones que más os gusten. Y solamente me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.